en UTP. Le damos la bienvenida entonces al profesor César Moreno More con el tema contratos de arrendamiento. Adelante, profesor. Muchas gracias, Dayan, por la presentación y además también por la invitación a todos los miembros aquí presentes, y también en especial pues un saludo a los miembros del taller de análisis de derecho civil, TADESI. Chicos a los que pues conozco, a sus fundadores al menos los conozco desde el 2015, y con los pues que hemos ido creciendo poco a poco a través de los años. El tema que hoy nos reúne dentro de este curso en materia de derecho de los contratos es pues el desarrollo del contrato de arrendamiento. Ya han visto en las clases anteriores diversos contratos. Este contrato, pues que es un contrato de intercambio, o también pues contrato con prestaciones recíprocas, que remonta sus orígenes hasta los contratos de buena fe romanos. Vamos a ver también su origen romano, pues, y que tiene una relevancia trascendental dentro de las economías de los diversos países, y que pues de cuando en cuando, dependiendo también pues de los sistemas económicos y de los propios contextos económicos por los que atraviesan los diferentes estados, va a determinar la intervención del legislador mediante leyes especiales en tutela de cualquiera de los polos de este contrato. Y que en los últimos tiempos, precisamente a raíz de la crisis económica que está generando la pandemia, pues está nuevamente en el foco de la atención este contrato. ¿Por qué? Porque al ser un contrato de duración, al ser pues un contrato en el que es importante el tiempo es un elemento del propio contrato, se generan pues con el paso del tiempo ciertas vicisitudes que tienen que ser pues afrontadas por la distribución de los riesgos inherentes o externos al propio contrato. Y el régimen establecido en el Código Civil va a servir precisamente de materia supletoria para los contratos específicamente celebrados y los que no pues contengan esta redistribución de los riesgos. Y es que precisamente en los contratos de duración, como en este caso el contrato de arrendamiento, vamos a ir, ahorita solamente estoy dando una breve introducción de lo que vamos a ver. En los contratos de duración, pues se hace más urgente y se evidencia con mayor magnitud estas situaciones en las que se perturba la realización normal, la realización ordinaria de estos contratos. Ya sabemos pues que en sede nacional se ha discutido acerca de qué ocurre con los contratos de arrendamiento de bienes que se destinan al comercio, o también de los bienes que se destinan a vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Esto también lo vamos a ver hoy. Y es que pues el contrato de arrendamiento asume, como ya había indicado, una importancia fundamental dentro de las economías nacionales, y también pues porque tiene que ver con la satisfacción de necesidades no solamente o no meramente económicas, sino también con necesidades de otro tipo, como las necesidades de vivienda. Y es precisamente allí en donde el legislador tiene que pues incidir
con mayor fuerza. Pero pues que en nuestro sistema, lastimosamente, se carece de esta motivación por parte del legislador para que pueda incidir en este tipo de contrato. Bien, ahora sí vamos a ir iniciando la exposición de la materia del contrato de arrendamiento, y pues hay que tener en consideración primero pues la operación económica que se encuentra detrás de este contrato. Y es que para entender a los diversos contratos, sean pues la diversa tipología de los contratos, sean aquellos pues que cuenten con una tipicidad o aquellos que no lo cuenten, y aquí estamos diferenciando pues los contratos típicos de los atípicos, o de los contratos legalmente típicos de los socialmente típicos. Tenemos pues que prestar atención, decía, para poder comprender la regulación, tenemos que prestar atención a la operación económica que se encuentra detrás de estos. Y la operación económica que se encuentra detrás de un contrato de arrendamiento es precisamente la utilización temporal. Y aquí incido bastante. La utilización temporal, porque el tiempo en este contrato es fundamental para poder comprender su regulación. Es pues la operación que se encuentra detrás de este contrato es pues la utilización temporal de los bienes. ¿Cómo es que se van a distribuir al fin y al cabo este tipo de riqueza? ¿No? Este tipo de riqueza que es pues la utilización de los bienes en determinada sociedad. Esto al fin y al cabo es la operación que se encuentra detrás de este ropaje jurídico al que nosotros conocemos como contrato de arrendamiento. Bien, el contrato de arrendamiento echa raíces definitivamente en el derecho romano, no podría ser de otra forma. En el derecho romano, pues vamos a distinguir diversos tipos de contratos, y dentro de los contratos consensuales que provienen, pues, de las acciones de buena fe. Recuerden, pues, que el derecho romano era un derecho no sustancial, sino era un derecho eminentemente procesal, y pues las acciones de buena fe van a dar como resultado a los contratos consensuales, aquellos pues para los que solamente bastaba el mero consentimiento para ser celebrados. Estos contratos, que dicho sea de paso, tienen pues su origen no en el jus civile, sino en el jus gentium, vale decir, en el derecho del comercio internacional romano. Y en este pues tenemos a 4 tipos de contratos. Ya ustedes lo deben de haber sabido, porque ya lo deben de saber, porque seguramente los demás exponentes ya lo deben de haber precisado. Tenemos al contrato de compra-venta, al contrato de locación. Ojo, estoy hablando de locación, vamos a precisar en un momento por qué hablo de locación y no de arrendamiento. Tenemos al contrato de sociedad y al contrato de mandato. 4 contratos que son los contratos consensuales romanos. Solamente vamos a centrarnos sobre el contrato de locación, de la locatio condutio. La locatio condutio romana. Este es el antecedente, este contrato consensual romano, que proviene pues del jus gentium, es el antecedente de nuestro contrato de arrendamiento. Pero, sin embargo, y aquí pues yo quiero hacer una advertencia, no se tiene que establecer una relación de identidad entre la locatio condutio con el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque los romanos van a considerar a este contrato como que incluyese dentro de esta tipología no solamente a los arrendamientos de bienes, sino también a las locaciones de servicio y de obra, lo que ya no en el derecho romano, sino en la tradición romanista, van a diferenciarse entre locatio condutio rei, locatio condutio operarum y locatio condutio operis. Solamente el contrato de arrendamiento se puede identificar con esta locatio condutio rei.
hay también que advertir en esta etapa, pues un tanto histórica con la que estoy comenzando esta exposición, hay que precisar también que este esquema unitario que los romanos van a concebir se va a mantener así hasta bien entrado el siglo XIX. El Código Civil francés, el Código Napoleón, va a concebir y va a regular a la locación-conducción de esta manera unitaria. Va a incluir allí al propio arrendamiento, a la locación de servicio y a la locación de obra. Lo mismo va a estar presente en el derecho positivo italiano en su primer Código Civil, que es de 1865. Posteriormente, pues esto se va a distinguir en las regulaciones de los diversos códigos civiles. Locator, vamos viendo algunas especificidades de esta regulación en torno, de esta regulación que brindaba el derecho romano. Locator es quien va a colocar algo, quien concede a alguien un poder de disposición, nuevamente incido, temporal, sobre una cosa. Este locator pues va a ser el arrendador. La otra parte, su contraparte, va a ser el conductor. Es quien lleva consigo, porta consigo la cosa objeto del contrato, o va a tomar bajo su control, bajo el control fáctico, la cosa locada, la cosa arrendada. Debe, pues, también, dentro del derecho romano, tenía que pagar una contraprestación y, por último, tenía la obligación de restituir el bien al término del plazo. Fíjense, mucha de la regulación presente en las fuentes romanas, precisamente en el digesto de Justiniano, y aquí pues recordando que el digesto de Justiniano fue redescubierto por Irnerio y Pepo allá pues en el siglo XII, ya se encuentra en esta regulación. Y recordemos pues que el digesto, esta compilación realizada en el siglo VI de nuestra era por Justiniano, precisamente en el 533 de nuestra era, pues va a ser derecho positivo, o al menos es así como tenía las intenciones Justiniano que esto se aplicase así, a diferencia de sus instituciones, por ejemplo. Bien, entonces, aquí en el digesto, también pandectas, como quieran llamarlo, ya podemos encontrar la regulación fundamental de este contrato y, además, nos podemos percatar que muchas de las características presentes en esta locatio conductio rei, la locación de bienes, pues sus reglas también van a verse reflejadas posteriormente en nuestra regulación moderna. Por ejemplo, también otro elemento del contrato romano de esta locación conducción es la merces, la cual pues de aquí proviene la merced conductiva, o canon, o pensión, o arriendo, o renta, como quieran que se denomine. Algunas de las reglas que se van a prever pues en las fuentes romanas, por ejemplo, es que cuando el contrato se celebra a plazo determinado, solo podrá ponerse fin cuando antes, pues definitivamente de que el plazo termine, el plazo venza, solamente va a podérsele poner fin cuando una de las partes incumpla. Regla que también está presente y lo vamos a ver más adelante en el derecho positivo actual. Cuando es a plazo indeterminado, se le va a poder poner fin por decisión unilateral de cualquiera de las partes. Otra vez, una regla que también va a estar presente en nuestro sistema. Y por último, por ejemplo, que también tiene que ver pues con el tiempo, con la duración del propio contrato, es la siguiente regla. Si el conductor, vale decir el arrendatario, una vez vencido o expirado el plazo, sigue disfrutando la cosa, el contrato se seguirá prorrogando.
una regla que también pues, se encuentra presente en nuestra legislación. Fíjense, ¿no? O sea, nuestra legislación, aun cuando regula estas relaciones en pleno siglo XXI, pues se reconduce, haya su fuente primigenia, por lo menos, hasta el derecho romano. No sabemos, pues, si es que la legislación de los pueblos más pretéritos, más antiguos, contenían una legislación similar. Recordemos, pues, que también para la elaboración de las 12 tablas, los romanos tuvieron, pues, que mandar una comisión a Atenas, ¿no? A estudiar ahí 3 años y después volver y recién realizar las 12 tablas. Entonces, por lo menos no sabemos cómo habrá sido la situación bajo otras legislaciones más antiguas, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos que el contrato de arrendamiento se reconduce a las fuentes romanas. Al menos esto es lo que sí nos queda, pues, constancia. Pasemos a la definición del contrato de arrendamiento. Esta definición se puede extraer. No es que el Código Civil la defina tal cual, pero sí se puede extraer del artículo 1666. ¿Cuál va a ser esta definición? El contrato de arrendamiento va a ser, pues, y podemos ya ir precisando, va a ser en principio un contrato con prestaciones recíprocas. Esto tiene muchas implicancias. Es un contrato en virtud del cual una de las partes, denominada arrendador, se obliga, y esto también es interesante, y hago énfasis aquí, a ceder temporalmente un bien. El Código Civil italiano en el artículo 1571, por ejemplo, y utiliza, pues, prevé esta obligación, no tanto el de ceder la temporalidad temporalmente, sino el hacer gozar el bien al arrendatario, que es lo que prevé, por ejemplo, el Código italiano. Entonces, de nuevo, el arrendador se obliga a ceder temporalmente, dice el Código Civil peruano, un bien a la otra parte, que se va a denominar arrendatario, quien a su vez se va, entre muchas de las obligaciones que va a asumir, una principal, que es, pues, el pago de una renta, y la renta, pues, puede ser pactada, ya vamos a ver, pues, mensualmente o anualmente, o como las partes más les convenga en realidad. Tenemos, pues, que los elementos subjetivos de este contrato son dos, son las partes, el arrendador y el arrendatario. Vamos a ver a qué se encuentran obligadas cada una de estas partes. Bueno, al menos, pues, vamos a hacer una síntesis de lo que está contenido en el Código Civil peruano. El bien, vale hacer la aclaración de que el Código Civil peruano, al menos la legislación peruana, no va a distinguir diversa regulación con relación o en función a la diversidad de los bienes. Porque, a diferencia, por ejemplo, del Código Civil italiano, que va a diferenciar entre locazione y affitto, que, pues, tiene que ver con la diferencia entre los bienes, si es que son productivos o si es que no son productivos, el Código Civil peruano no va a hacer esta diferencia, simplemente va a establecer un régimen único aplicable a cualquier tipo de contrato, a cualquier tipo de arrendamiento, si es que pues, tiene por finalidad la producción, o si no tiene o simplemente tiene la finalidad de usar y nada más, sin tener ninguna finalidad de producción. ¿Qué más? La renta, pues, que puede ser establecida por periodos vencidos, es decir, cuando se cumple recién el plazo vas a tener que pagar. Esta es la regla dispositiva, vale decir, cuando no se establece si es que es por periodos vencidos o por periodos adelantados, se entiende que es por periodos vencidos. Y también, pues, la renta puede ser pagada por periodos adelantados, cuando, pues, antes de que se cumpla el plazo del contrato tienes que pagar, tienes que matricularte, pues, ¿no? Características de este contrato. Ya habíamos indicado, pues, que es un contrato con prestaciones recíprocas. Esto implica que se tenga que aplicar a este tipo de contratos la regulación establecida en la parte general de los contratos relativa, por ejemplo,
a la resolución por incumplimiento, que no se puede aplicar cuando no se trate de contratos con prestaciones recíprocas o que resulte simplemente aplicable directamente a este tipo de contratos. Y también resulta aplicable el régimen de la excesiva onerosidad de la prestación y definitivamente también pues el régimen del incumplimiento de las obligaciones contenida en el artículo 13, 14 en adelante. Eso lo vamos a ver en un momento. Y también hay que tomar en consideración un elemento que es muy importante y que a veces pues se deja de lado. Un elemento que tal vez pueda ser identificado bajo algunas teorías como la causa concreta de este contrato. Y es que, pues, el Código Civil, en algunos de sus artículos, hace referencia, en realidad, a la finalidad del arrendamiento, al destino que se le va a dar al bien. O sea, no se trata de cualquier tipo de arrendamiento, ¿eh? No es que ya me arrendas el local y se acabó. No. En los contratos se tiene que establecer de manera precisa cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser el destino que le vas a dar al bien. Y esto puede hacerse de manera, o se puede entender esta finalidad de manera expresa, o sea, cuando las partes así dejan constancia de ello en el contrato, o también se puede entender del contexto. Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando se destina al bien a un uso para el cual no ha sido pactado o un uso contrario al orden público y las buenas costumbres, se van a acarrear ciertos efectos. Y fíjense aquí que es importante tener en consideración que este límite a la autonomía privada y que está representado por el orden público y las buenas costumbres y que en la generalidad de los casos determina la nulidad en aplicación del artículo 5 del título preliminar, en estos casos no va a determinar la nulidad del contrato, sino va a determinar otra consecuencia. La vamos a ver en un momento. Bien, otra cuestión, Dayan, ¿cómo hacen con las preguntas? ¿Es al final de la exposición o es en cualquier momento? Explícame, por favor. Sí, las preguntas se pueden realizar si deseas. Al final igual hay un espacio de 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas, ya sea a través del chat o prendiendo su micrófono. O si deseas, también pueden intervenir durante la clase, ¿no? Ya, Dayan, solamente te hago la tingencia que solamente puedo estar aquí máximo hasta las 12:30, porque tengo que entrar a clase 12:45. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, está bien. Gracias. No, gracias a ti. Bien, ahora vamos pues viendo ya que ya hemos visto los elementos del contrato, recordemos los elementos subjetivos que son el arrendador y el arrendatario, los elementos objetivos que son el bien que se da en arrendamiento y también la renta, y por último pues la finalidad, la causa es muy importante y es tan importante precisamente para tomar en consideración qué va a ocurrir con este contrato cuando ocurran ciertos hechos sobrevenidos y que pues pongan en tela de juicio la propia economía del contrato. Estoy haciendo referencia precisamente a lo que acabamos de, lo que continuamos padeciendo por los efectos tanto del confinamiento como pues por los efectos de la pandemia, que son dos efectos pues que están íntimamente concatenados, íntimamente vinculados. Bien, vamos ahora a ver, ya pasando el tema de la descripción de los elementos del contrato de arrendamiento, vamos a ver pues las obligaciones a las que se encuentran vinculados o comprometidos ambas partes, comenzando pues por las obligaciones que le corresponden al arrendador. En principio, pues una vez celebrado el contrato, recordemos que este no es un contrato real, es un contrato obligatorio y no confundirlo con un contrato con efectos reales, que es cosa totalmente distinta. Este, pues, es un contrato con efectos obligatorios. Por tanto, una vez celebrado el contrato, ambas partes se obligan recíprocamente a realizar ciertas prestaciones, ciertas conductas.
En principio, pues el arrendador, que puede ser el propietario o también puede ser otro arrendatario, aquel que administre el bien. Sí, también puede ser otro arrendatario en el caso cuando se produce la hipótesis del subarrendamiento. La hipótesis que no la vamos a ver ya, sobrepasa los límites de tiempo, sinceramente. El arrendador se encuentra, pues, obligado, en principio, pues, a entregar el bien, definitivamente. ¿No? No podría ser de otra manera, sino cómo es que va a gozar, cómo es que va a usar el arrendatario el bien. La primera obligación, pues, es la entrega del bien. Pero no es cualquier entrega, es una entrega que, pues, que se realiza para un destino determinado y precisamente por ello se entiende que cuando se entrega el bien, este bien está, pues, condicionado materialmente para la finalidad para la cual se va a utilizar el bien. Por ejemplo, si es que se entrega para la realización de algún comercio, va a depender mucho de las partes el que se pacte que este bien ya se encuentra habilitado para la realización de dicho comercio, se encuentra en una zona específica donde se permite esto, que tenga, pues, todos los requisitos establecidos por ley para que le otorguen la licencia de funcionamiento, así pues como la licencia que se le, esta autorización que otorga Defensa Civil para que se abra un local al público. Entonces tiene, pues, que ser idóneo. El bien tiene que ser idóneo precisamente para la finalidad a la cual se va a destinar este bien. Otra obligación que es muy importante y que a veces no se la toma en consideración cuando ocurren ciertas vicisitudes en la ejecución del contrato es, pues, que el arrendador se obliga a que el arrendatario mantenga el disfrute del bien, que se mantenga, pues, al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato. ¿Y qué pasa, pues, cuando el arrendatario es despojado del bien? Ahí, pues, tiene que actuar el arrendador. Otra obligación que es muy importante es la obligación de conservación del bien. ¿Por qué? Porque el bien tiene que conservarse para los fines del arrendamiento. Imagínense, pues, que haya un aniego, que se rompan las tuberías, que, pues, por determinadas circunstancias los cimientos del bien se empiecen a poner en riesgo el propio ejercicio de la actividad del arrendatario, o que la nave, aeronave o simplemente un vehículo, pues, empiece a fallar. Estas obligaciones que se encuentran íntimamente vinculadas al mantenimiento del arrendatario en uso del bien, pues, son las obligaciones de que el bien se conserve en el estado idóneo para que el arrendatario lo pueda seguir utilizando y destinando a la finalidad para la cual se ha contratado. Es muy importante esto que algunos denominan causa concreta. El fin, el destino del bien es muy, muy importante en el contrato de arrendamiento. Reitero, no es cualquier uso el que le vas a dar al contrato al bien que estás arrendando. No es que, pues, yo contrato un local comercial para destinarlo a realizar algún servicio al público y que después, por alguna circunstancia, solamente lo utilice una circunstancia que no es imputable a las partes, este bien ya no pueda ser abierto al público y que se tenga que destinar únicamente como depósito. Yo no le he contratado como depósito, yo le he contratado para destinarlo al ejercicio de un comercio abierto al público. Entonces, esas circunstancias, este cambio en el destino, en el fin del arrendamiento, definitivamente va a traer ciertas consecuencias. Y consecuencias que, pues, si bien no están previstas de manera expresa, pueden sí ser construidas, pueden sí ser extraídas de algunas reglas, algunas disposiciones que el Código Civil prevé para algunas otras circunstancias similares y que funcionalmente son similares y que pueden
bien aplicarse sea por interpretación extensiva o sea por analogía. ¿Qué más? ¿A qué más se encuentra obligado el arrendador? A realizar las reparaciones necesarias. Esto definitivamente salvo pacto en contrario. Y aquí es a donde quería llegar. ¿Qué ocurre cuando para realizar estas reparaciones necesarias se prive al arrendatario del uso del bien? ¿Qué ocurre? Bueno, en ese caso el ordenamiento prevé ciertos remedios a favor del arrendatario, porque es la parte que se ha visto perjudicada con la inutilización a causa de estas reparaciones necesarias del bien. Entonces, en dicho caso, el ordenamiento prevé como remedio, en principio, la resolución del contrato a favor del arrendatario. Como segundo remedio, la solicitud de la rebaja en la renta en proporción al tiempo y a la parte que no utiliza. Ahora, ¿por qué yo incido bastante en el destino, en el fin del arrendamiento? Porque precisamente estos remedios que el ordenamiento prevé precisamente en el artículo 1674 para cuando el arrendatario, a causa pues de las reparaciones necesarias, se ve imposibilitado en parte del bien, puede ser entendido de manera funcional y puede ser aplicado para los casos en los que por una medida gubernamental la utilización plena del bien no se realice. En otras palabras, cuando te obligan a cerrar el local, pues en este caso de pandemia, y tú ya no utilices parte del bien, definitivamente no lo estás utilizando, no estás utilizando parte del bien en sentido funcional, porque aún continúas utilizándolo, porque aún están las cosas allí, aún están, pues, si es que tenías un local de restaurante, y esto, por ejemplo, aquí traigo a colación una sentencia que hace poco, la debo de tener por aquí, una sentencia que hace poco ha sido pues expedida, aquí está. Una sentencia que acaba de ser expedida apenas el 27 de agosto de este año por el Tribunal de Roma, Tribunal de Primera Instancia, en donde va a ocurrir precisamente estos casos en los que el gobierno italiano pues ha dado pues el confinamiento y también se plantea el destino de este contrato de arrendamiento porque las ventas no son lo mismo, la economía no es la misma. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este tipo de contratos? Bien, regresando al tema, cuando se da esta hipótesis en la que pues, el gobierno te está impidiendo la utilización plena, y precisamente este es el punto, te está impidiendo la utilización plena del bien, no se da una hipótesis contraria, no se da una hipótesis disímil a la hipótesis contenida precisamente en el artículo 1674, vale decir, aquella hipótesis en la cual al arrendatario se le impide la utilización parcial del bien. Entonces, realizando una interpretación, si así lo gustan, teleológica, si así lo gustan, extensiva, podemos aplicar el artículo 1674 a los casos en los que los arrendamientos comerciales pues se han visto afectados por estas medidas gubernamentales que pues en realidad no, si bien pues no son imputables a las partes, al fin y al cabo quien se ve afectada es el arrendatario y es el ordenamiento el que prevé ya estas dos soluciones. En principio, la resolución del contrato. Es cierto que en algunos casos esto no va a ser la solución más obvia, más idónea, perdón. Pero la otra solución que prevé, el otro remedio que le otorga el artículo 1674 al arrendatario es, me parece, el idóneo. Es pues la posibilidad de
pedir la rebaja, la adecuación del contrato. Y creo que esta es la solución para los problemas que se están presentando actualmente, y no tanto el remedio previsto ante los casos de la excesiva onerosidad de la prestación, porque no se da en estos casos una excesiva onerosidad de la prestación. Falta, pues, el elemento del desequilibrio en la economía de los contratos, y por tanto no se puede dar, aun cuando, y además porque tal y como está regulado, tal y como está regulada la institución de la excesiva onerosidad de la prestación, nuestro Código Civil termina siendo desfavorable para la parte perjudicada por la excesiva onerosidad, que en este caso sería, hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente sería el arrendatario. Yo creo que no se puede configurar. Y una cosa, no se puede configurar de manera estructural la fattispecie, si así la quieren denominar, la hipótesis contenida en la norma que se puede extraer de esta regulación. Y segundo, porque las consecuencias que se prevén ante el acaecimiento de una hipótesis de excesiva onerosidad es perjudicial para la parte que sale perjudicada por esta vicisitud. ¿Por qué? Porque el ordenamiento le otorga, sí, la facultad de poder pedir la adecuación judicial del contrato, pero también le otorga, paradójicamente, a la parte que se beneficia con esta excesiva onerosidad, el poder de resolver el contrato, de disolver el contrato. Y entonces, pues, se revela como una institución inidónea desde dos perspectivas, tanto desde la perspectiva estructural como desde la perspectiva funcional o remedial, si es que así lo quieren denominar. Entonces, hay que considerar, pues, que este uso al que le va a dar el arrendatario se tiene que entender como un uso funcional, como un uso que tiene que estar destinado para determinada actividad. Bien, ahora con relación, y tengo que ir acelerando el paso, con relación al arrendatario, ¿a qué se encuentra obligado este arrendatario? En principio, pues, el Código Civil nos indica que tiene que cuidar de manera diligente el bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta obligación de custodia se encuentra, pues, enmarcado tal vez dentro de la previsión del artículo 1314 del Código Civil, según el cual, pues, el deudor, que en este caso sería el arrendatario, va a liberarse con la demostración de que fue diligente, simplemente así. No es tanto así. ¿Por qué? Porque el Código Civil, en el artículo 1681, establece que el arrendatario va a responder por la pérdida del bien, incluso cuando éste derive de incendio. Esto, que podría sonarnos, pues, a una regla objetiva, en realidad no contradice el sistema de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, al menos tal y como yo lo considero, y también, pues, que tiene, pues, tintes objetivos. Así también lo considera, por ejemplo, el profesor Gastón Fernández, aun cuando, pues, haya ciertas diferencias en torno a la construcción del sistema de la responsabilidad contractual en su perspectiva y en la mía. Bien, yo considero que no hay una regla de excepción en el artículo 1681 con relación a la responsabilidad por custodia que asume el arrendatario. Es simplemente una aplicación específica. Nada más. ¿Por qué? Porque el arrendatario puede exonerarse, puede eximirse de responsabilidad demostrando la vis maior. Ahora, una regla específica, una regla especial que se establece cuando son varios los arrendatarios y el bien, pues, se pierde, por ejemplo, porque ocurre un incendio. Imagínate, pues, que tú tienes a tus roomies, ¿no?
has arrendado un bien con tus compañeros, ¿no? Estos son pues los roommates. Y se quema la casa. ¿Cómo es que se van a repartir esta responsabilidad? Bueno, el Código Civil establece que se va a repartir de manera proporcional al valor de la parte que ocupan, ¿no? Algunas veces, pues, los departamentos no tienen las habitaciones idénticas, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve fuera del país, que por puesta de mano tuve que arrendar la pieza del departamento más grande, mientras que mi compañero argentino tuvo que arrendar más vivo, pues, ¿no? Porque llegó un par de días antes, arrendó la pieza más pequeña y pues pagaba, no era mucho al fin y al cabo, pagaba 20 euros menos. ¿Qué pasaba si en este caso pues se incendiaba el bien? Respondíamos en proporción al valor de la parte que ocupamos. Yo iba a terminar respondiendo el quantum de Beatur que resulta pues de la responsabilidad iba a terminar siendo mayor en mi caso que con relación a mi roommate, a mi roomie. Esta es la regla establecida por el Código Civil. Sin embargo, también se establece que cuando el arrendador comparta el bien, se lo va a considerar como un arrendatario más. Y la regla de excepción es pues que nos podemos eximir de responsabilidad si es que se logra demostrar que el incendio se debió a causa imputable a alguno de los implicados, sea pues a los arrendatarios o sea al propio arrendador que también está ocupando el inmueble. ¿Qué más? Otra de las obligaciones del arrendatario es usarlo para el destino pactado. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo doy en arriendo un local pues para uso, por ejemplo, de una cafetería? El arrendatario pues se aprecia que en las inmediaciones pues no hay muchas familias en realidad que vengan a tomar desayuno, ¿no? No hay más hombres, ¿no? Tal vez pues hay fábricas cerca y pues son fábricas de industria pesada y pues por lo general son hombres, básicamente los que por aquí pasan y cuando vienen me piden, a veces por las noches, me piden si es que tengo whisky, si es que puedo preparar cócteles, al final pues no vendo café o mis ventas pues son muy bajas. Entonces se me ocurre, pues, como arrendatario, ya no destinar el bien a cafetería o a fuente de soda, sino a poner un nightclub, ¿no? En dicho caso, pues, estoy utilizando el bien para un destino que no le he pactado. Ojo, y esto también, pues, puede ir en contra, y el Código Civil así lo establece, este destino al que se le... este destino que va a tener el bien, no puede ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres. En este caso podría también esta hipótesis, el que yo destine, pues, este bien para poner un negocio ahí de nightclub, podría ser contrario al orden público, a las buenas costumbres. Por ahí los vecinos me pueden decir, no, ¿cómo es posible que pues pongan ese tipo de negocios en nuestra zona, que es una zona residencial, ¿no? Va en contra de nuestras costumbres, aun cuando pues ciertamente la judicatura es... Yo no he visto ciertamente que llegue pues un contrato a anularse por ser contrario a las buenas costumbres. Al orden público sí, definitivamente. Bien, entonces el destino al que se le determina al bien puede ser expreso, como también puede ser tácito, puede pues darse de las circunstancias, o pues también puede inferirse de la interpretación conjunta sistemática del propio contrato. Otra de las obligaciones, pues la más evidente, pues es el pago de la renta y pues tiene que realizarse en el plazo y en el lugar convenidos. La regla dispositiva, o sea, la regla que se aplica por default es que
el pago de la renta tiene que ser en el domicilio del arrendatario y que se tenga que pagar mensualmente. Cuando no se establezca pues otro plazo, es que se entiende que es mensualmente. También tiene ciertas obligaciones de orden negativa, obligaciones de no hacer también tiene el arrendatario, como por ejemplo a no modificar el bien sin previo asentimiento del arrendador. O sea, tú no puedes remodelar el local sin que el arrendador te lo haya así consentido, o también a no subarrendar o ceder el bien. En dichos casos, se tiene que contar con una autorización escrita por parte del arrendador. Otra obligación, pues, definitivamente, es que cuando venza el plazo del contrato tengas que devolver el bien. Y aquí, pues, surge el eterno problema en torno a los arrendatarios morosos. ¿Qué ocurre con estos tipos, no? O sea, gente, pues, que no quiere salirse del bien, y para eso, pues, se ha tratado también el legislador ha tratado, pues, de establecer ciertos mecanismos como el desalojo notarial o también las cláusulas de allanamiento, que a veces pues se revelan ciertamente infructuosas en la práctica. ¿Qué más? Y la devolución del bien pues se tiene que realizar en el estado en que lo recibió. Si te dan una cosa en determinado estado, tienes que devolverla en dicho estado. Y sin embargo, definitivamente, por ejemplo, cuando te arrendan pues un vehículo para que lo destines a servicio turístico, simplemente a taxi, no lo vas a devolver como te lo dieron, ¿no? Tal vez pues con las llantas nuevecitas, sino pues se entiende también el Código Civil, así también lo prevé, que pues el deterioro que le hayas dado sea pues el propio al uso ordinario al que le vas a dar, pues. Por ejemplo, no le puedes pues entregar con el motor destrozado, por ejemplo, ¿no? Si es que solamente lo has destinado pues para el transporte de personal, por ejemplo. Se entiende pues que sí, va a haber cierto deterioro, pero no una destrucción total. O pues con todo el chasis, toda la carrocería hecha polvo, ¿no? ¿Qué más? A ver, también tiene obligaciones de información. Y es que estos contratos pues, son contratos que como ya pueden apreciar, y me queda 10 minutos, ya pueden apreciar, pues contienen muchas cláusulas, contienen muchas obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, también están las obligaciones de información que tiene el arrendatario. Tiene pues que informar de manera inmediata al arrendador cuando hay una hipótesis de usurpación, de perturbación o imposición. Alguien pretende pues que tener una servidumbre en el predio, por ejemplo. Y también tiene que informar de las reparaciones que deban hacerse y tiene que informar esto en un plazo razonable, si no, pues es pasible de incurrir en responsabilidad. Responsabilidad por vulneración al deber de diligencia en la custodia, en realidad. ¿No? Estas obligaciones de información son obligaciones legales, y aquí no confundirlas con las obligaciones de protección, algunos las confunden definitivamente. Las obligaciones de protección surgen, al menos en la teoría, de la buena fe. Estas obligaciones son obligaciones legalmente previstas. Bien, estas obligaciones, pues, de información su incumplimiento dan definitivamente lugar a responsabilidad por vulneración de la custodia. Cuando se cause daño definitivamente al bien. También pues tiene la obligación de realizar las reparaciones que sean urgentes. Recordemos que las reparaciones necesarias son a cargo del arrendador, pero las que son urgentes son a cargo del arrendatario, definitivamente con derecho a reembolso. Por último, pues también los gastos de conservación, de mantenimiento son de su cargo, son de cargo del arrendatario. Ya vamos culminando. Con relación a la duración, los contratos de arrendamiento pueden ser pues a tiempo determinado, plazo no determinado, indeterminado. El ordenamiento establece que cuando sean a plazo determinado, estos no puedan ser
mayores a 10 años. Hay también presunciones, ciertas presunciones que el ordenamiento, que el legislador establece para que se considere un contrato como plazo determinado, como por ejemplo cuando el arrendamiento tenga una finalidad específica. Imagínate pues que llegas a una ciudad y alquilas determinado carro, ¿no? Se entiende pues que vas a utilizarlo hasta que llegues a la localidad a donde a donde es tu destino, y seguramente ahí también va a haber un local o una estación, una sucursal de la propia empresa. Entonces, por el tiempo que sea necesario para, pues, hacer las actividades que vas a realizar. Entonces, se entiende que este es un contrato a plazo determinado hasta el tiempo necesario para satisfacer la finalidad del contrato de arrendamiento. O también cuando se trata de inmuebles ubicados en lugares de temporada, por ejemplo, las casas de playa. O también, pues, eso no se da aquí, pero se da en otras partes del mundo, donde pues hay casas que están pues para disfrutar temporadas de invierno, ¿no? A la gente pues que le gusta el frío. En estos casos, pues se entiende que es un contrato a plazo determinado por la temporada, por cuanto dure la temporada. Puede ser a plazo indeterminado, en cuyo caso, cuando no se establezca expresamente así por las partes, se va a reputar pues que es por meses. Algunas reglas en torno a qué ocurre cuando se va a enajenar el bien que está arrendado. Bueno, aquí hay que considerar los efectos que produce la publicidad registral. Cuando se trate de un arrendamiento inscrito, el adquirente va a tener que respetar el contrato de arrendamiento. Cuando no se encuentre inscrito, ahí sí, chao. No tiene por qué respetar el contrato de arrendamiento este nuevo adquirente, a menos que así lo haya pactado en el contrato. Por último, cuando se trate de bienes muebles, cuando el adquirente reciba la posesión, ya desconoce por completo el contrato de arrendamiento. Y pues, definitivamente, ya las cuestiones en torno a la responsabilidad contractual por incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendador ya se van a ver pues entre arrendador y arrendatario. Ya aquí ya no tiene nada que ver pues el nuevo adquirente. ¿Cómo se concluye, cómo se da término al contrato de arrendamiento en estos 5 minutos que me quedan? César, te informo que hay, solo si pueden responder, hay 2 preguntas por parte de los participantes. Como quieran, como quieran. Sí. Sí. ¿Te las leo? Sí, por favor. Hay una pregunta de Marco Sebastián que dice, si yo soy el propietario de un inmueble de 2 pisos y he celebrado contratos de arrendamiento en cada piso, ¿sería posible continuar construyendo pese a que ya he celebrado estos contratos? ¿Se podría pactar en el contrato la intención de construir del propietario? En realidad, siendo propietario, puedes disponer del bien como a ti se te dé la gana. O sea, nada te lo impide. Sin embargo, pues aquellas partes que el uso que se vea afectado, estos arrendatarios, pues te pueden pedir una rebaja o simplemente te pueden pues decir hasta aquí nomás. Tal vez la perturbación que ocurra a causa de la construcción sea demasiado que haga inviable la continuación del arrendamiento. Y pues, como les había indicado, esta inutilización parcial del bien no solamente tiene que entenderse físicamente, sino también funcionalmente. Y en este caso se podría dar esa hipótesis y, como ya sabemos, te pueden resolver el contrato o pedir una rebaja de la renta porque no están utilizando a cabalidad el bien. ¿Otra pregunta? Sí, gracias, César. Hay otra pregunta de William Durán que dice, durante la pandemia se ha visto muchos desalojos por falta de pago de la renta.
Nuestra Constitución no permite la intervención del Estado para modificar los acuerdos contractuales por leyes. ¿Qué opinión le merece esto? Es que allí ni siquiera había que recurrir a una intervención legislativa, sino simplemente interpretar el artículo 1674, el que he citado. Entonces, dentro de esta perspectiva, si es que el legislador preveía una cuestión específica, estaba dentro del marco legal y por tanto no terminaba modificando los términos del contrato, sino simplemente especificando lo que ya existía en el ordenamiento. Y esto se viene dando pues en Brasil, se viene dando en los ordenamientos europeos. No pasa nada, porque se entiende pues de cómo tiene que entenderse realmente la santidad de los contratos. Bien, ya para ir terminando, ya que ya respondí estas dos preguntas, la cuestión de la conclusión del contrato. Bueno, cuando se da, pues, cuando el contrato se celebra, el arrendamiento se celebra a plazo determinado, este termina al vencimiento definitivamente del plazo sin necesidad de un aviso previo. Cuando se vence el plazo y el arrendatario sigue en el bien, no se entiende que hay una renovación tácita. Por ejemplo, he celebrado un contrato de arrendamiento durante 5 años y aún continúa en el bien, no se entiende que hay una renovación por los 5 años más. No. Sino que este contrato, que era un contrato de arrendamiento a plazo determinado, se va a convertir ahora en un contrato de arrendamiento a plazo indeterminado. Y por tanto, cualquiera de las partes podría dar pues fin a este contrato. Cuando se trate precisamente de los contratos a plazo indeterminado, estos van a concluirse, van a ponerse fin cuando se dé aviso al otro contratante. Otros casos en donde pues concluye por imposibilidad tal vez de continuar en el arrendamiento es pues cuando el arrendador es vencido en juicio, cuando pues está en tela, precisamente, valga la redundancia, en tela de juicio su titularidad respecto al bien. También termina cuando el arrendatario sería obligado a devolver el bien para su reparación. También es una causa de conclusión del contrato. Definitivamente cuando el bien se pierde o se destruye. Cuando hay expropiación, cuando hay... Esta última regla también es muy importante precisamente en esta época de pandemia. Cuando el arrendatario muere y sus herederos, que están en el bien, comunican que no continuarán en el bien, pero para terminar este contrato tienen un plazo de 90 días. Si durante los 90 días no han comunicado que ya no quieren seguir con el contrato, van a continuarlo. Se entiende así. Por último, para desocupar el bien, o sea, ya cuando ya se ha terminado pues, el contrato, cuando se trata de un contrato a plazo determinado, cuando se trata de un contrato a plazo indeterminado, simplemente cuando ya no quiere continuar, para desocuparlo, dejar de poseer el bien, el arrendatario tiene que pedir autorización. No es que ya terminó mi contrato y me voy. No. Tienes que pedir autorización a tu arrendador o también, pues, a la autoridad respectiva, dice el Código Civil. En caso contrario, vas a responder por la renta durante el tiempo que aún quede cuando se trate pues, de contrato a plazo determinado y también los servicios hasta que el arrendador tome posesión del bien. Y por último, también vas a responder de los daños y perjuicios que se ocasionen al bien. Y también si es que un tercero se introduce en el bien y definitivamente pues de los costos que va a incurrir el arrendador para desalojar a este tercero. ¿Quién va a responder? El arrendatario pues que dejó así nada más sin pedir autorización el bien. Bien, definitivamente ha faltado tiempo para terminar pues con el tema de la disolución. Ya lo dejaremos tal vez para alguna otra ocasión. Yo les agradezco mucho por las preguntas planteadas que han sido interesantes. Les agradezco mucho también por la invitación. Y Dayan, aquí concluimos porque tengo que volar a otra sesión. Sí, rápidamente solo agradecerte, César, por tu tiempo y por la clara exposición de este tema. Y bueno, esperamos contar con tu apoyo para próximos proyectos. Definitivamente que sí. Nos vemos. Cuídense mucho. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Gracias.
A los participantes, señalarles, igual que los esperamos a la siguiente clase a realizarse el próximo sábado, en el cual contaremos con 2 exposiciones respecto a, primero, a los contratos de locación de servicios a cargo de la jueza Olga Fiorella Julia Vázquez Rebasa, y por otro lado también se abordará el tema de contratos de construcción a cargo del doctor Walter Vázquez. Así que los esperamos en las próximas clases. Buenas tardes ya. El formulario de asistencia ya se subió.